A toda nuestra audiencia de Consultor Salud los saludamos una vez más en esta serie de entrevistas que constituyen nuestro especial del sector salud en Santander. Hoy nos acompaña el doctor Celso Lemos, él es el director científico de la Clínica La Riviera en Bucaramanga, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta tarde. Doctor Lemos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Doctor, un Encantado. placer saludarlo. Cuéntenos, ¿qué tal está Bucaramanga el día de hoy? Bucaramanga, como siempre, con un clima maravilloso, 22, 24 grados. Y es un clima maravilloso, una ciudad pujante, hermosa, que todos tienen que venir a conocer. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista, entonces, doctor Celso Lemos, cuéntenos un poco quién es usted y hace cuánto está vinculado con la Clínica La Riviera. Yo soy médico ortopedista, cirujano de mano, que estoy vinculado con la Clínica Las Rivieras desde su fundación. Alguien me invitó con el cuento de que montemos una clínica y que eso es una tarea fácil. Y como no conocía nada del sector salud, le dije que sí. Pero sí, en el 2006 hicimos la fundación de la Clínica La Riviera como una clínica de cirugía ambulatoria. Inicialmente el proceso era atender pacientes de régimen subsidiado. Posteriormente, la primera gerente le cambió el chip y la puso que era una clínica para cirugía plástica. Y después, pues, fuimos estructurando el proceso de atención de Clínica La Riviera. Tengo, desde su fundación, estoy acompañándola y actualmente soy el único socio fundador que queda de la clínica. ¿Eh? Doctor, y entonces desde el 2006 que me dice que se fundó, ¿en qué aspectos cree usted que ha evolucionado este centro, no solo en Bucaramanga, sino tal vez a nivel nacional? Sí, la clínica La Riviera en sus inicios, como te comentaba, era una clínica para atender pacientes de oftalmología especialmente. Posteriormente, la primera gerente la transformó en una clínica para cirugía plástica y así comenzamos, con un énfasis en cirugía plástica. En el 2009 ya pensábamos cerrarla, porque era como muy difícil el sector. Era un sector que tenía problemas de flujo de cartera enormes, era un sector que encaraba muchos desafíos que para nosotros en ese momento eran como infranqueables. En el 2010, perdón, nosotros hicimos un proceso para atención y rehabilitación de pacientes laborales. El esquema era muy simple. Nosotros hicimos la aplicación y operativización del Manual Guía de Rehabilitación del Ministerio de Salud para Pacientes Laborales y empezamos a tener un cambio en el modelo de prestación de la clínica. Entonces, pasamos de una clínica de consulta externa a una clínica que en su momento tenía un servicio de atención prioritaria especializada para pacientes laborales. Y en ese recorrido ya llevamos desde el 2006 a la fecha. Actualmente somos una clínica referente para atención de pacientes laborales en la región. Ese beneficio de asociar la atención especializada y la rehabilitación integral para el paciente laboral lo estamos trasladando también a pacientes podríamos decir, del régimen común, o sea, de EPS y algunos pacientes de SOA. En eso estamos. Sí, hemos presentado un crecimiento para nosotros interesante e importante dentro de nuestro proceso. Bueno, retomando esto que dijo que estuvo a punto de cerrar la clínica pasados 3 años largos desde que la fundaron, ¿a qué obedeció el punto de giro? ¿En qué momento dicen ustedes no se va a cerrar la clínica La Riviera? Bueno, fue un proceso interesante porque digamos que en nuestros inicios y en la formación del concepto de lo que hoy es la Clínica La Riviera,
nosotros pasamos y empezamos a buscar mercado, nuestro lugar nuestro nicho de mercado, ¿qué era? Y nos encontramos que era difícil manejar los cirujanos plásticos, que el régimen subsidiado tenía unos problemas de pago muy difíciles, que las contrataciones eran muy pequeñas y nosotros atendíamos en el momento unos 4.600 atendimientos al año, lo cual no era suficiente para sustentar un proceso de clínica. En ese momento, nosotros diseñamos un proceso para atender los pacientes laborales y ahí ese fue el punto de inflexión cuando nosotros logramos pasar de los 4.600 atendimientos que te comentaba a 30.000 en un solo año y posteriormente 38.000 y empezamos a hacernos referentes en la atención de los pacientes laborales y las ARLs, como en su momento se llamaban, eran unas empresas que, uno, les interesaba la recuperación rápida del paciente y si bien tenían unas tarifas similares a las del proceso de EPS, el giro de cartera era mucho más conveniente para nosotros. Y nosotros que éramos una institución joven y sin un músculo financiero de respaldo, pues nos daba cierta viabilidad y eso fue el punto de giro. Para nosotros fue una cosa muy importante. ¿Y cómo explica usted, bueno, con este punto de inflexión, pues ese crecimiento tan exorbitado en los pacientes en ese año? Yo creo que no es fácil y bajo ninguna circunstancia, especialmente en el sector de la salud, hablar de ese crecimiento exponencial de 4.000 a 30.000 personas que se atienden en un periodo de tiempo relativamente corto, porque así fue. ¿Qué cree usted que fue lo que más influyó dentro de ese proceso? Pues mire, yo creo que en el sector salud siempre hay que combinar dos factores. Uno, la oferta de servicio debe ir para buscar un nicho de mercado específico. Aquí en Santander hay empresas que tienen nichos de mercado internacional, empresas que tienen nicho de mercado de PS, pero ese sector o ese subsector como es el de los riesgos profesionales es relativamente pequeño, ¿cierto? Y entonces brindarle servicios especializados a ese subsector hizo que esos pequeños mercados pudiéramos reunirlos en una sola institución o mayormente en su inicio en nuestra institución y eso se convirtió para nosotros en un mercado importante. Definitivamente la necesidad de no solamente operar el paciente y brindarle la atención inicial del trauma, sino llevarlo al proceso de rehabilitación y reincorporación a sus actividades funcionales y laborales es un factor determinante para el paciente del sector de las ARLs y hoy en día para todos los tipos de pacientes. ¿Y en qué momento deciden ustedes integrar a los pacientes de EPS o que estuvieran bajo otro esquema, digamos, de aseguramiento en salud? Sí, correcto. Como te decía, el mercado ese mercado de ARL es un mercado relativamente pequeño. Entonces, para, para poder apalancar procesos de crecimiento de una institución, se necesita hacer parte de mercados mayores. Entonces, fue ahí cuando comenzamos a brindar atención subespecializada a pacientes de régimen común. Nosotros en la Clínica La Riviera somos una clínica que tiene tiene la ortopedia con todas las subespecialidades de ortopedia, columna, hombro, pie, cadera, tobillo, mano. Inicialmente nosotros comenzamos con mano, hoy tenemos todas las especialidades. Doctor, ¿y qué cree usted que ha sido como lo más remarcable para la clínica La Riviera en el proceso en más de 10 años que llevan ya de operación? Hablamos de un mercado pequeño, pero es un mercado que está pues en constante crecimiento dentro de un sector salud que está en evolución permanente porque aquí hay normas nuevas casi todos los días.
Entonces, ¿cómo han sabido ustedes mantenerse cuando, digamos que sus estándares iniciales eran para un grupo, digamos, bastante cerrado en comparación a otras clínicas? Bueno, yo creo que una de las actividades y de los factores críticos de éxito dentro del proceso de atención de la Riviera, dejando de un lado a la atención, la calidad que todos la brindamos, son los procesos administrativos de gestión y control, que no están en mis manos, están en manos de la gerencia de la doctora Nubis Landines de la Clínica La Riviera, y desde muy temprano comenzamos a tener procesos, a imitar a los grandes. O sea, definitivamente aquí en Santander tenemos dos referentes muy grandes y muy importantes en procesos de calidad y obviamente también todas las otras clínicas, pero esos dos referentes, Foscal y en su momento la Fundación Cardiovascular, eran dos referentes en quien mirarnos, en que tenían procesos de calidad, de acreditación, de gestión. Y en general en Bucaramanga se empezó a crear una cultura hacia el proceso de gestión y excelencia que termina reflejado en toda la región. O sea, es algo que si bien lo iniciaron los doctores, las clínicas que te comenté, eh, coloca como una cinta métrica alta para la región. Entonces, eso obliga a que nosotros miremos a quienes están organizados e intentemos imitarlos. Eso hicimos nosotros. Y en nuestro caso, la banderada de eso fue desde gerencia, venga, vamos a hacer un control, miremos lo que es una cartera, miremos lo que es la rotación. Nos tocó aprender muchas cosas, nos tocó aprender muchas cosas administrativas. Yo soy de formación médico y no tengo, digamos, algo de formación administrativa de tipo formal, ¿cierto? Sin embargo, la parte de gerencia sí se fue especializando y buscando aquella excelencia, aquel control del peso, aquel control de la excelencia, aquella búsqueda de la eficiencia. Yo creo que es un factor crítico de éxito total. Y Hoy, dentro de esos, ay, doctor, qué pena. Continúe y ya le sí, pregunto. hoy, por ejemplo, estamos buscando procesos de innovación. Entonces, al frente de eso está la ingeniera, la diseñadora industrial María Fernanda Lemos, y ella empiezan a innovar entonces en los procesos administrativos y los procesos de gestión, buscando la eficiencia. Eso me parece que es muy importante. Otra cosa que también ahora en Santander está y que es muy importante para empresas pequeñas como nosotros es la Cámara de Comercio. Ella gestiona un tipo de actividades de clúster de salud en la cual nosotros recibimos retroalimentación, eso te digo, de empresas que tienen procesos pues muy maduros y entonces en esa actividad clúster e interclúster nos alimentan y nos muestran un camino, ¿cierto? A mí eso me parece muy importante del ecosistema de salud de Santander. Bueno, con el clúster de salud ya tuvimos la oportunidad de conversar y ellos dicen que una de las prioridades que tienen en este momento para Santander justamente es la implementación de las nuevas tecnologías en todos los niveles sectoriales. ¿Cómo estarían ustedes apoyando esa labor o qué recibirían ustedes del sector salud si se habla ya de innovación y de incorporación de otras herramientas? Bueno, hay algo interesante y es que nosotros, si nos definimos, la Clínica La Riviera es una clínica de ortopedia que ha evolucionado a todas las especialidades. Entonces, yo les digo a los compañeros que nosotros somos monotemáticos, o sea, solo sabemos de ortopedia. Entonces, es mucho más fácil coger e innovar cuando tú, o sea, tomar la innovación o alcanzar todo el nivel de tecnología cuando tú manejas una sola rama, ¿cierto? A veces es más complicado cuando tú manejas todas las ramas por los volúmenes de inversión que el sector salud
implicaría. Eso me parece a mí muy importante. Ahora, acabamos de pasar un periodo que se llama, pues la pandemia. Eso es una cosa que nos colocó a todas las instituciones con grandes retos y nos colocó a todos contra las cuerdas. En ese proceso nosotros partimos para un proceso de implementar la telemedicina, pero ya en forma de tipo definitiva, no transitoria. Eso lo hicimos de la mano de un proceso de disminución de ineficiencias que se llamaba fábricas de productividad, que fue liderado por la Cámara de Comercio. Nos tomó en plena pandemia, eso nos tomó. Entonces, empezamos a mirar eso como una alternativa y una posibilidad de servicios durante el proceso de pandemia. Obviamente, nosotros lo hacemos encaminado a nuestro sector, entonces encaminado a la rehabilitación, encaminado a la ARL, encaminado al proceso de ortopedia. Esa es nuestra visión. Y en este proceso, digamos, bueno, de retos que dejó la pandemia, de la implementación, digamos, de la telemedicina en este caso particular, ¿ustedes han establecido además alianzas con otras instituciones a nivel nacional e internacional o trabajan con cierto grupo selecto y elegido por ustedes o están abriéndose como a nuevas opciones? Pues mira, yo creo que la legislación está llamando a la conformación de redes de prestadores de servicios para ofertar un paquete integral de atención a los pacientes. Entonces, en ese camino nosotros hemos realizado alianzas a nivel local y tenemos primero unas excelentes relaciones con todas las instituciones de la salud del nivel local y tenemos una red de prestación de servicio integral de trauma, la cual la tenemos con la Clínica Bucaramanga, con CATME Radiología, con Gestionar Bienestar, en la cual podemos acceder y prestar los servicios de forma integral. Y tenemos contratos de interdependencias con la Clínica Comuneros, con el HC. Como ves tú, el ecosistema de salud desde nuestro punto de vista en Santander está interconectado. Sí, y a nivel internacional, ¿han pensado ustedes en expandir ese tipo de alianzas o de recibir como retroalimentación de otras instituciones del extranjero o cómo lo manejan? Bueno, en el área de rehabilitación hemos recibido algún tipo de asesoría para la conformación de nuestros centros de rehabilitación. Nosotros en este momento tenemos el proyecto de construir un centro de trauma de alta complejidad para Bucaramanga, ¿cierto? En el municipio de Bucaramanga localizado. Y con la filosofía de rehabilitación integral, pero la atención del trauma mayor para Bucaramanga. Y en la conformación del centro de rehabilitación hemos hecho visitas internacionales para verificar tecnologías de punta en el proceso de rehabilitación. Doctor, y para usted, ¿cuál cree que es el reto actual más importante para la clínica La Riviera? Consolidarse como un centro de trauma y de referencia a nivel nacional ¿Y y en llevar a cabo, cómo están perdón, trabajando eso? Digamos, usted dice que se quiere convertir en un centro de referencia, pero ¿qué acciones están llevando a cabo, digamos, en ese proceso? correcto. Nosotros desde el punto hemos hecho el direccionamiento estratégico, lo hemos hecho, realizado, revisado y encaminamos todos nuestros objetivos hacia, hacia esa mega, ¿cierto? Y creemos que una de las cosas que tenemos que hacer es primero consolidar nuestra infraestructura a un centro de trauma de alta complejidad.
y contar con un equipo de profesionales de alta calidad y que tengan una gran producción científica con niveles altos de pertinencia y eficiencia en el sector salud, creo que nos llevará a posicionarnos como esa clínica referente en trauma a nivel país. Y en este momento, ¿cuál cree que son las fortalezas de la Clínica La Riviera? Su equipo humano. Yo creo que los profesionales que laboran en la Clínica La Riviera son personas de alto nivel de competencia, con un sentido grande de humanización, con indicaciones pertinentes. Buscamos la eficiencia en el sector salud y entendemos la eficiencia como la pérdida de no calidad, pero con un adecuado gasto. Y estoy hablando de los profesionales, pero también todo el soporte administrativo asistencial, es cierto, son personal maravilloso, comprometido, soñadores con posicionar a la Clínica de la Riviera dentro de instituciones grandes y referentes en el país. Y digamos, como referente actual que es La Riviera para Bucaramanga, ¿cuál cree usted que puede ser eh, una de las debilidades que les haya quedado después de este año tan complejo de la pandemia? Bueno, la pandemia a nosotros nos dejó muchos aprendizajes. Vimos perder puestos de trabajo. Agradecemos a Dios que no perdimos vidas dentro de nuestro equipo de trabajo, pero vimos compañeros que tuvieron o padecieron el COVID y yo creo que logramos mostrar resiliencia con esta pandemia. Yo creo que logramos salir triunfantes, pero no creo que fue solamente la Clínica de Riviera. Yo creo que todo el país está saliendo triunfante de este proceso, ¿cierto? Porque hemos visto cómo paramos y llegamos a niveles de producción de un 20, un 30%, y cómo luego logramos salir adelante poco a poco, siendo nosotros una institución no COVID. Eso en realidad fue un gran desafío. Sí, yo creo que veo cosas buenas en vez de malas. Bueno, y usted como fundador de la Clínica La Riviera, que es una clínica pues relativamente joven si uno compara con la Foscal, con la Fundación Cardiovascular, incluso con los comuneros, ¿a qué cree usted que se deba ese estallido o esa explosión de crecimiento del sector salud en Santander? Yo creo que definitivamente es a las instituciones grandes que están dentro de Santander. Es que a veces nosotros, yo podría decir, mire, la Foscal y la Fundación Cardiovascular iniciaron un proceso como de expansión y crecimiento dentro del sector salud en Santander. Pero eso contagió a todo el mercado. Tenemos una clínica Chicamocha, una clínica Comuneros, una clínica Bucaramanga, las cuales crecen y son referentes a nivel local y regional y nacional, ¿cierto? Después vinieron dos grandes proyectos que son soñados para cualquier región, como son el proyecto de Foscal Internacional y de HC. Entonces, yo siempre digo que algo de la fama de ellos se pega a nosotros. Algo de esos buenos procesos que tienen ellos tenemos nosotros que tomar. Entonces, el sector salud en Santander yo creo que ha logrado, porque la mentalidad del santandereano es una mentalidad muy aguerrida, echada para adelante, fuerte, y logran sacar sus proyectos adelante. A mí me parece que es muy importante. Entonces, Santander comienza a tener un ecosistema de salud interesante. Uno, la academia. Tenemos
universidades tradicionales, grandes, que tienen tradición de investigación, otras instituciones de salud, ¿cierto? Y personas que asumen retos. Entonces yo creo que es una combinación muy, muy importante, además de que también hay una producción local de industrias, inclusive de otros sectores, como el sector de videojuegos, el sector de electrónica, que en Santander es fuerte. Entonces toda esa combinación crea un ecosistema interesante para poder crecer en el sector salud. Bueno, indudablemente ese crecimiento pues también tiene sus propios retos, pero ¿qué cree usted que le hace falta a Santander como para consolidarse mucho más a nivel nacional e internacional? Mm, creo que fortalecer más las actividades de clúster de salud. Creo que cuando se encaran mercados internacionales, si bien las instituciones de salud grandes son muy importantes, sería más importante una marca región, ¿cierto? O así como Colombia intenta la marca país, la marca región Santander, la marca región Bucaramanga, en el sector salud creo que será un factor de éxito, porque eso es algo que lo estamos logrando poco a poco acá en Santander. Doctor, y ya para, pues para despedirnos y para cerrar esta conversación, a título personal, usted que no es nacido en Bucaramanga, ¿qué es lo que más le gusta de Bucaramanga y de Santander y de esa región en la que usted se encuentra desde hace tanto tiempo? Y yo admiro mucho la cultura santandereana cuando tú comienzas a mirar el desarrollo industrial del país y vas a las primeras empresas de ese sector, algo hay en la historia de Santander. O sea, creo que la primera cervecería fue aquí en Santander, unos primeros vuelos de avión se hicieron en Santander, el primer banco se hizo en Santander, o sea, hay muchos primeros pasos en el país y en la historia industrial y empresarial del país que fueron dados a Santander. Esa mentalidad me gusta. Doctor, y una invitación para que la audiencia de Consultor Salud se acerque al sector salud santanderiano. Bueno, yo les haría una invitación porque como les acabo de decir, el sector de salud en Santander tiene unas instituciones de alto nivel de sofisticación tecnológica. O sea, alto nivel. Tiene unas empresas con alta sofisticación y que tienen un talento humano altamente competente y comprometido con la salud del paciente y su recuperación. Entonces, yo les invitaría a Santander porque es una tierra de futuro, una tierra de esperanza. ¿Y Vengan a qué se Santander. viene? ¿Y qué se viene para la clínica La Riviera? Sí, nosotros vamos a construir nuestro centro de trauma en La Aurora, aquí en el municipio de Bucaramanga, y esperamos contar con una institución de una infraestructura para nosotros razonable para el sector de trauma. ¿Cierto? No va a ser el macroproyecto de la ciudad, pero sí para nosotros nuestro centro soñado de trauma de tercer nivel. Bueno, doctor Lemus, muchísimas gracias por abrirnos un espacio dentro de su agenda y por darnos más detalles sobre el funcionamiento de la clínica La Riviera allá en Santander. Bueno, bien, y felicitarnos, Consultor Salud es referente y lo felicito por querer formar esta red social de trabajadores de la salud y del sector salud. No hablamos mucho de ella, pero sí es una muy buena iniciativa y nos va a poder conectar y tener más cerca a todos nosotros del sector salud. Gracias.